Hola a todos, mi nombre es Gustavo Torres, estudiante de Administración Pública y vamos a presentar el acá final en la asignatura de Estadística. Aquí tenemos la guía que nos encargan para hacer el trabajo de acá y dentro de esta actividad se encuentran dos actividades. La actividad A que se va a utilizar para solucionar el tratado estadístico para una variable discreta y el B para una variable continua. En este caso lo que vamos a hacer es la actividad del punto B, el cual nos dice que la Secretaría de Hacienda Municipal busca optimizar su eficiencia operativa y reducir los tiempos de espera para la ciudadanía. La Dirección de los Servicios al Contribuyente ha implementado un nuevo sistema de gestión de filas y trámites que registra automáticamente la duración de cada proceso. El objetivo es establecer un estándar de tiempos de servicio para el trámite más recurrente y sensible, la liquidación y el pago del impuesto predial. Para este ejercicio se va a utilizar la monitorización de los usuarios atendidos durante 160 días. En el ejercicio se están relacionando los usuarios que se atienden cada día durante 160. Y en base a eso nos van a pedir unas actividades a realizar. La primera es caracterización de la información, luego tabla de distribución de frecuencias, presentar 5 interpretaciones según información de datos agrupados, de graficar las frecuencias, e calcular, interpretar las medidas de posición y calcular, interpretar las medidas de dispersión. Lo primero que vamos a hacer es crear la pestaña datos y en la columna A vamos a relacionar en cada celda los datos de los 160 días en los cuales se atendieron los usuarios. En cada celda nos muestra los usuarios y hasta 160, que es el rango de días que se usó como base. Luego en la caracterización de la información vamos a utilizar el tipo de variable cuantitativa continua en la unidad de medida que son los usuarios por día y establecemos primero el tamaño de la muestra que usamos la función contar y los rangos de información que tenemos en la pestaña datos. Luego el valor mínimo, colocamos la función mínimo y los datos que también tenemos en la pestaña datos. Luego el valor máximo con la fórmula max y también usando el mismo rango de información. Y luego en el rango de datos sacamos los datos mínimo y máximo para que nos muestre la información indicando cuál es el rango de información que se está generando en la consulta, que es de 41 a 78. Luego en la tabla de frecuencias vamos a utilizar en la columna de cálculos previos, vamos a utilizar el total de la muestra, el valor mínimo, el valor máximo, las clases y la diferencia. Para total de la muestra, como lo vimos en la pestaña de caracterización, utilizamos la función contar. Luego el valor mínimo, que es donde vamos a utilizar la misma información colocando la fórmula mínimo y el rango de información en datos. Lo mismo hacemos con valor máximo con la función max. En clases, la fórmula que vamos a usar es la opción de redondear punto más. Lo multiplicamos el log 10 por 3.322 y utilizamos la casilla B2 que es el total de la muestra que son 160. En un total nos va a mostrar que son 8 clases las que existen y luego en la diferencia utilizamos la misma función redondear más, pero restamos el valor máximo como el valor mínimo sobre la cantidad de clases. En este caso nos da 5 porque es la cantidad de información que existe en cada clase. Luego en una columna colocamos las clases, que fue que encontramos 8, colocamos 8 clases y luego vamos a colocando el límite inferior y superior de acuerdo al rango de información. En la clase 1, 41, 45, la clase 2, 46 al 50 y así sucesivamente de 5 en 5 llegamos hasta la clase 8, 76 con 80. Para la marca, calculamos el límite superior más el límite inferior y lo dividimos entre 2. De esta forma, lo que hacemos es que copiamos la fórmula para que nos calcule la información en cada campo.
Luego hallamos la frecuencia absoluta, que utilizamos la función contar puntos y conjunto, colocando el rango de información de la pestaña datos, luego le colocamos el mayor o igual y con el mismo rato de la pestaña datos, colocando la información que se encuentra entre el límite inferior y el límite superior. De esta forma, la frecuencia absoluta nos muestra la información de 7 y esta forma la vamos copiando en las celdas continuas para que nos arroje la información que necesitamos. Luego en la frecuencia relativa utilizamos la fórmula que va a utilizar la frecuencia absoluta que divida la casilla de datos de total de la muestra multiplicado por 100. De esta forma nos muestra el valor en porcentaje. Y luego para la frecuencia acumulada vamos a utilizar el valor que nos da la frecuencia absoluta y lo vamos a ir sumando continuamente sobre la información que nos vaya arrojando cada frecuencia absoluta. De esta forma, cada vez que se vaya generando el límite inferior y superior con cada clase, este valor se va incrementando hasta llegar a 160, que es el total de la muestra. Luego el ejercicio nos pide que realicemos 5 interpretaciones. La primera interpretación es que el 29.38 de los días, la frecuencia absoluta de 47, se atendieron entre 56 y 60 usuarios, que es una clase modal. El segundo, el 61.25 de los días, la frecuencia absoluta que nos da 98, se atendieron hasta 60 usuarios de las clases a la 1, de la 1 a la 4. El tercero, el 5.63 de los días, las clases 7 más 8, se atendieron más de 70 usuarios. La cuarta, el 71.88 de los días, las clases de 3 al 5, operaron entre 51 y 65 usuarios. Esta es una zona típica. Y lo quinto, distribución asimétrica negativa, la cola larga para valores altos, nos da un pico entre 56 y 60. Para el gráfico vamos a utilizar las informaciones que nos da la marca y la frecuencia absoluta. En la marca tomamos la información que tenemos en la tabla de frecuencias y lo que hacemos es que lo graficamos en barras para que nos muestre un valor significativo de acuerdo a la cantidad de usuarios que se atendieron. Luego utilizamos también el gráfico para la frecuencia absoluta calculado en la tabla de frecuencias que tenemos aquí, y los cuales nos va a mostrar un incremento cuando se llega a la cantidad de usuarios entre 50 y luego tú muestra un decremento al final de la consulta. Luego vamos a aplicar las medidas de posición. En las medidas de posición tenemos la media, la mediana, la moda, el cuartil 1, el cuartil 3 y el percentil 90. En la media vamos a utilizar la fórmula promedio y la vamos a tomar como base el rango de información que tenemos en la pestaña datos. Este valor nos da un 58.19, que es el promedio de usuarios que se atienden por día. Luego tenemos la mediana, que utilizamos la fórmula mediana con el mismo rango de información en la pestaña datos y nos da un valor de 59. Eso quiere decir que el 50% de los días se atienden 59 o menos usuarios. Para la moda nos muestra un valor igual al de la mediana y utilizamos la fórmula moda.1 con el mismo rango de información de la pestaña datos. Eso quiere decir que el valor más común es 59 usuarios, que se repite 20 veces. Luego calculamos el cuartil 1 con la fórmula cuartil.inc con el rango de información de la pestaña datos y nos da un valor de 54, que quiere decir que el 25% de los días se atienden 54 o menos usuarios. Luego tenemos el cuartil 3 que nos da un valor de 62.25 y nos quiere decir que el valor que separa el 75% inferior es igual a 62 o menos personas atendidas. Por último tenemos el percentil 90 que lo calculamos con la fórmula percentil.inc con los datos que están en la pestaña datos.
Luego, le anexamos el 0.9 para que tenga en cuenta el cálculo del percentil y nos da un valor de 66. Eso quiere decir que el 90% de los días se atienden 66 usuarios o menos. Por último, tenemos las medidas de dispersión. En ellas vamos a calcular el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango intercuartílico. Para el rango vamos a utilizar la fórmula max con el rango de información de la pestaña datos y lo restamos con la fórmula min utilizando la misma rango de datos de la pestaña datos. De esta forma, él nos muestra un cálculo de 37, que es la diferencia entre el valor mínimo y máximo. En la varianza utilizamos la función var.s y seleccionamos el rango de información de la pestaña datos. Este valor que nos arroja es de 49.327 y mide la dispersión al cuadrado. La varianza es de 43.327 unidades. Luego la desviación estándar muestral o desviación típica del promedio, la cual se calcula con la fórmula desves.m. Colocamos el rango de información de la pestaña datos y nos arroja un valor de 7.023. Esto quiere decir que la raíz cuadrada de la varianza de estos datos se desvían más o menos el 7.023 de usuarios del promedio. Luego calculamos el porcentaje del coeficiente de variación y utilizamos la fórmula desves.m colocando el rango de información de la pestaña datos y esto lo vamos a dividir con el promedio que se calcula sobre dicho rango de información. Luego lo vamos a multiplicar por 100. El valor que nos arroja es de 12.68 y nos quiere decir que esta desviación es relativa del promedio, que quiere decir que el 12.07 indica que el proceso es estable. Por último, vamos a hallar el rango intercuartílico que se calcula con la fórmula cuartil.inc, que es el incremento del cuartil 3, y luego utilizamos el cuartil.inc para el cuartil 1. Estos dos cuartiles se restan y es la información que nos muestra que es el 8.25. Eso quiere decir que la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1 genera el 50% central de los datos está entre el 55 y el 63. Bueno, esto ha sido todo. Les recuerdo mi nombre es Gustavo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego.